Engañé a mi prometido, quedé embarazada de otra en mi despedida de soltera y él se vengó de mí. Si te gustan estas historias, deja tu like, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Todos los días hay videos nuevos y comparte tu opinión en los comentarios. Tu participación hace toda la diferencia. Recuerdo exactamente el momento en que todo se vino abajo. Se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida. Estaba lista en cabello impecable, maquillaje perfecto, el vestido con el que había soñado desde que era una niña. Detrás de la puerta de la iglesia, mi corazón latía con fuerza, pero no nervioso. Era un miedo de que la verdad que estaba ocultando saliera a la luz. Y así fue. Minutos antes de la ceremonia, William entró a la iglesia, sin previo aviso. No llevaba el traje que había elegido. Vestía pantalones vaqueros, una camisa abierta en el pecho y una mirada que nunca antes había visto tan fría. Herida, la música se detuvo, murmuraba la gente. Y luego, él dijo antes de que algo suceda aquí, necesito mostrarles una cosa. Encendió un televisor en el altar y allí, frente a padres, tíos, amigos y padrinos, se proyectó el video. Un video de mi despedida de soltera. Yo, bailando. Y luego, yo traicionando al hombre que se suponía que debía amar por el resto de mi vida. No hubo gritos, solo un silencio insoportable. Quería desaparecer, mi madre lloró. Mis suegros bajaron la cabeza. William apagó el video, respiró hondo y me miró. No enojado, sino con un dolor que destrozó cualquier explicación. Mataste todo lo que teníamos, dijo, y le dio la espalda. Esa fue la última vez que lo vi. Pero para entender cómo llegó todo allí, es necesario volver atrás. Para remontarnos 2 años antes, cuando conocí a William por primera vez, todo era luz, risas y promesas de un amor eterno. Acababa de salir de una relación problemática e incluso con el corazón roto, era amable, servicial, cuidadoso. Al principio, no pensé que volvería a abrir pronto, pero con el tiempo me dejó entrar. Y cuando llegó a mi vida, todo cambió. 6 meses después, se arrodilló en el suelo de la sala de estar de mi apartamento, sosteniendo un anillo de boda simple, pero significativo. Dijo que quería pasar el resto de su vida conmigo. Y le dije que sí, sin pensarlo 2 veces. Creí en ese amor con todas mis fuerzas. No sabía que una sola noche sería suficiente para destruirlo todo. El día después de la despedida de soltera, me desperté con la cabeza palpitando. La luz que entraba por la ventana era insoportable, y el sabor en mi boca era amargo, por la bebida y el arrepentimiento. Durante unos segundos, tuve la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla. Pero cuando volteé la cara y vi las bragas en el suelo, el maquillaje se manchó, y los flashes de la noche anterior comenzaron a regresar. La verdad me golpeó como un puñetazo. La engo a William. Me puse en pie tambaleándome, tratando de recordar cada detalle. Algunas partes estaban borrosas. Recordé las risas exageradas de mis amigos, el olor a alcohol, la música a todo volumen. Y me acordé de él, Gila Stripper, su cuerpo acercándose al mío en el beso. Desde la habitación del hotel y el silencio posterior, sentí náuseas. Corrí al baño y vomité hasta que me dolieron las entrañas. Miré en el espejo. ¿Quién era? No sabía. Me sentí asqueado, miedo en culpa. Una culpa tan pesada que me dobló la espalda. En el camino de regreso a casa, todavía con mi teléfono celular lleno de mensajes de mis amigos, algunos riendo, otros en estado de shock, decidí que nunca lo contaría, que él enterraría eso, que fingiría que nunca sucedió. Fue solo una noche, una estupidez. No voy a destruir todo por esto, me repetí a mí mismo unas 20 veces. Pero la verdad me mordió por dentro. William me saludó con una sonrisa. Tenía un ramo de flores en las manos. Me dijo que me había echado de menos, que no podía esperar a la boda. Y yo sonreí. Lo abracé fingido y odiaba cada segundo de mi propia actuación. Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada vez que me miraba con amor, se me revolvía el estómago. Era mi culpa, pero el peso recaía sobre él. Hizo planos, pintó las paredes de la habitación de nuestro futuro hijo, y yo fingí. Con un tiempo comencé a alejarme, no quería tocarlo. No quería mirarlo a los ojos, y lo hizo. Eres diferente, me dijo una noche. Pasó algo, lo negué. Lloré,
Compensé el estrés con los preparativos de la boda. Él creyó, porque confiaba en mí, porque él me amaba. Y entonces, llegó la prueba de embarazo. 2 líneas en rojo fuerte e indiscutible. Me senté en el suelo del baño durante horas, con la caja en la mano. William y yo aún no habíamos tenido hijos. Pero esa noche, la noche de la despedida, no me protegía, no lo pensé. No fui yo. Y traté de convencerme de que el niño era suyo. Hice los cálculos, me ajustó a las fechas. Me aferré a cualquier posibilidad que me liberara de la verdad. Cuando se lo conté, William lloró, me levantó del suelo, me besó el vientre, hizo planes, prometió que seríamos una familia feliz, y eso me destruyó aún más. A la presión. Me tragó. Me desperté en medio de la noche con pesadillas. Empecé a evitar a mis amigos. Me sentí observada, juzgado y sobre todo, miedo a que la verdad se escapara. Y escapó. Aproximadamente un mes antes de la boda, uno de mis amigos, el más serio, el más sensato, el que me miraba con desprecio cuando todo sucedía, me llamó para hablar. Dijo que tenía remordimientos de conciencia, que ya no podía dormir sabiendo lo que hacía. Tienes que decírselo. Sofía merece saberlo. Si me lo dices, no volveré a hablar contigo, dije. Desesperado. Ella guardó silencio, pero sus ojos ya habían tomado una decisión. Durante los días siguientes, traté de controlar el daño. Lo evité. Traté de reforzar mi imagen de la novia perfecta. Publicaciones de Instagram con subtítulos felices. Reuniones con los padres de William. Pero nada de eso era real. Hasta que, una semana antes de la boda, William dejó de responder a mis mensajes durante unas horas. Luego volvió a la normalidad. Pero yo lo sabía en el fondo. Lo sabía, se había enterado y sin embargo, dejó que todo se fuera al altar. Después de que mi amigo me miró fijamente con esa mirada pesada y dijo que necesitaba contarle todo a William, el mundo pareció contar hacia atrás. Ya no había paz, solo ansiedad. Cada llamada perdida, cada cambio en su tono de voz, cada segundo de silencio me hacían pensar que el castillo que yo mismo había construido en la arena estaba a punto de derrumbarse. Sin embargo, en el exterior, todo transcurría como si fuera perfecto. William no dijo nada. Seguía sonriendo en las reuniones familiares, hablando del buffet, degustando el pastel con mi madre. Pero había algo en sus ojos, algo que no podía descifrar. Ya no era el cálido resplandor de antes. Era lejano, intencionado. Traté de creer que era solo mi impresión, que estaba paranoico, que vivía bajo el peso de la culpa. Pero los pequeños cambios estaban ahí. Tardó más en responder a los mensajes. Los besos se hicieron rápidos, los abrazos a menos apretado. Y empezaron a surgir preguntas. Sofía, ¿estás feliz? ¿En serio? Por supuesto que estoy. ¿Por qué preguntas eso? Suspiró. Porque a veces parece que algo anda mal entre nosotros. Pero tú nunca hablas. ¿Cómo iba a hablar? ¿Cómo puedo decir que lo traicioné en una noche vacía y cobarde? Que oculté la verdad. Que llevaba en mi vientre a un niño que ni siquiera podía ser suyo. En mi cabeza estaba tratando de protegerlo, pero la verdad era que me estaba protegiendo. Y cada vez que elegí el silencio, más lejos se volvía. Mi amigo no paraba de presionarme. Un día, en un café, me dijo con los ojos llorosos: Sofía, ¿no ves lo que estás haciendo? Lo amas, pero lo estás matando. Estás empujando a un buen hombre, a una vida construida sobre mentiras. ¿Y crees que no lo sé? Repliqué. ¿Crees que duermo tranquilo? Ella no respondió. Se limitó a mirarme con lástima. Pero en el fondo, Anne lo sabía. No iba a ser capaz de cargar con ese peso por mucho tiempo. Y también amaba a William. Tal vez no como yo, pero lo admiraba, lo respetaba. Y yo había traicionado todo lo que este hombre representaba. Una noche, pocos días antes de la boda, llegué a casa y encontré a William sentado en el sofá a oscuras. Solo la luz de la calle entraba por la ventana. «¿Llegas tarde?», dijo. «Tenía una cita con mi madre. Fuimos a ver los últimos detalles de las flores en silencio. Sofía», comenzó con la voz quebrada. «Si un día cometiste un gran error, muy feo, ¿me lo dirías?». Se me cerró la garganta. Por supuesto que lo haría. Mentí. Sabes que nunca te ocultaría nada. Él solo asintió, pero había algo en la forma en que miraba al frente, como si estuviera tratando de leerme y descifrarme. Y en ese instante sentí
Él lo sabía. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi amigo, te lo dije. Todo mi cuerpo se congeló. Traté de llamarla. Nada, llamé a William. Buzonan, lloré hasta casi desmayarme. Al día siguiente, se presentó en la casa de mis padres. Pidió hablar conmigo. A solas, entramos en el viejo dormitorio de mi infancia. Se sentó en el borde de la cama. Sacó su teléfono celular del bolsillo. Sin decir una palabra, mostró las fotos, mostró el video. Y entonces, Anne me miró. ¿Es verdad, Sofía? ¿Quieres decir algo? Joan estaba borracho. Yo no sé cómo sucedió. Ya sabes, por supuesto que sí. Y aún así, mintió. Todos estos meses, mirándome a los ojos, no quería perderte. Pero ya has perdido, se fue. Y durante una semana en silencio, pensé que eso había sido lo peor. Pero no fue así. William no solo no canceló la boda, sino que lo dejó pasar. Me bloqueó de las redes, dejó de contestar llamadas, pero mantuvo todo en pie. Me encontré yendo a los ensayos, respondiendo correos electrónicos, confirmando invitados, como un muerto viviente. Mis amigos estaban en estado de shock. Algunos trataron de consolarme, otros ya ni siquiera me miraban a la cara. En la víspera de la boda, estaba sola en mi habitación, mirando el vestido colgado, el mismo que había elegido con tanto cariño, con lágrimas en los ojos, diciéndole a mi madre que era el vestido de un amor para siempre. Lo sabía que iba a hacer algo. Al día siguiente, sucedió lo que ya he contado. William interrumpió la ceremonia, mostró las pruebas, me expuso y se fue. Pero la cosa, no acaba ahí. Lo cierto es que el agujero se hizo más profundo. En los días que siguieron, fui rechazado por casi todos. Mis redes se llenaron de mensajes de odio, de juicios. Gente que ni siquiera conocía me maldijo. Me llamaban por todos los nombres. A la gente le encanta odiar a una mujer que comete errores. Me encerré en la casa durante semanas. Pasé días sin comer, durmiendo mal, llorando todo el tiempo. Mis padres no sabían qué hacer. Mis amigos se han ido y el único que todavía me hablaba fue precisamente su amiga, la que dijo la verdad. Vino a verme, me trajo comida, me preguntó por el bebé y en un momento de rabia le grité: «Destruiste mi vida». Ella no respondió, simplemente dejó la comida en la mesa y se fue en silencio. Al cabo de un tiempo, cuando nació mi hijo, sí, un niño, con unos ojos que se parecían a los de William, pero que todavía no podía decir con certeza quién era, apareció con flores. Dijo que quería conocer al bebé. Han aceptado, porque no había nadie más. Poco a poco se fue acercando. Me ayudaba con los pañales, me daba fuerzas, decía palabras que no merecía escuchar. Y en una de estas reuniones, sin querer, dejó caer su teléfono celular. Cuando fui a devolverlo, vi una foto en Guillermo, los dos, en un restaurante. Trató de disimularlo. Dijo que era una foto antigua, pero bajó los ojos y todo encajó. Ella se estaba involucrando con él. Solo ella, el único que quedó, el único que lo sabía todo. Tragué mi ira. No disse nada. Me limité a devolver el teléfono y sonreí, a una sonrisa seca, amargoni. Y fue allí donde entendí no solo perdí al amor de mi vida, como fui reemplazado por la única persona que sabía toda mi verdad. Pasaron los meses. Ya me había acostumbrado al silencio de William, con el dolor del vacío, con la vergüenza de las miradas, los susurros a mis espaldas y la abrumadora soledad de ser madre soltera, y sin embargo, sin saber con certeza quién era el padre de mi hijo. La única constante era ella. Eu amigo que me salvó revelando la verdad, que me acogió después de todo y que silenciosamente se había infiltrado en el mundo de William. Fingí no saberlo. No preguntó. Pero él observó. Me fijé en sus silencios, en las excusas tontas, en los mensajes que recibía y escondía. Lo que más me dolía ni siquiera era el hecho de que ella estuviera con él, sino saber que, por mucho que yo hubiera sido la traidora, seguía amando a este hombre con todo lo que era. Y ver a otra persona ocupando el espacio que una vez fue mío, era como ser apuñalado 1000 veces, día tras día, hasta que un día, 7 meses después del fin de todo, recibí una citación.
William pedía una prueba de paternidad. No hubo ningún mensaje. No hay vínculo sin advertencia. Solo un sobre entregado en mi puerta. Me quedé allí de pie con el papel en las manos, temblando. Era como si me hubieran arrancado el suelo bajo mis pies, pero era justo. Necesitaba saberlo Anne y yo también. En el laboratorio nos evitamos a nosotros mismos. Llegó con el abogado. William no me miró solo para él, y en esa mirada Anne había rabia. Sí, pero también había algo más, algo que no supe descifrar. 3 semanas después, llegó el resultado. 9.999% de compatibilidad. William era el padre. Anne lloré. Lloré tanto que tuve que volver a sentarme en el suelo del baño. Pero esta vez había algo diferente en las lágrimas. Fue un doloroso alivio, una verdad en definitiva, indiscutible. Y fue entonces cuando me llamó. La voz al otro lado de la línea me hizo contener la respiración. Tenemos que hablar. Concertamos una cita en una cafetería discreta, alejada del centro. Cuando llegué, él ya estaba allí, con los brazos cruzados, mirando por la ventana. Llevaba una camisa oscura, el pelo más corto y un look aún más cerrado. Parecía otra persona, y sin embargo, era el mismo hombre que un día me hizo soñar con el altar. No sé por dónde empezar, dije, nervioso. Empezaré, dijo, sin darme tiempo. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Tragué saliva, porque tenía miedo. Miedo a perderte, miedo a destruir lo que teníamos. Estaba débil. Él asintió lentamente, sin quitarme los ojos de encima. Mentiste durante meses. Me dejaste hacer planes, cuidarte, amar a un niño que ni siquiera sabía que era mío. Y aún así, me habría quedado. Si me hubieras dicho, lo habría perdonado. Me quedé en silencio. En sus palabras fueron como una puñalada lenta y profunda. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora que sabes que es tu hijo, ¿qué vas a hacer? Respiró hondo, movió la taza con el dedo, mirando hacia otro lado. No sé, pero quiero estar presente. Es mi hijo, él no tiene la culpa. Asentí con la cabeza. Era todo lo que podía esperar. ¿Y ella? Solté, incapaz de contenerme. ¿Estás con ella? Me miró. Y había algo entre el dolor y la ironía. ¿De verdad quieres saberlo? Lo hago. Salimos un par de veces. Si después de todo, ella era Anne Apollon, un buen oyente. Pero allí no hay amor. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Se inclinó hacia adelante. El tono de su voz cambió. Porque lo sabía todo mucho antes de que te lo dijera, mucho antes del matrimonio. Ella guardó silencio por un tiempo. Lo supimos más tarde, en una conversación en la luz sabía. Y aún así, me dejó comprar anillos. Ensaya los votos. Planea una vida contigo. El mundo giró. Me puse pálido. ¿Qué? Fue solo cuando se dio cuenta de que estabas tratando de salir de la situación que decidió actuar. Pero no por mi amparo a ella, porque ella ya quería estar en su lugar. Todo mi cuerpo estaba frío. Continuó. Y hay más. Ella fue la que envió el video a mi correo electrónico. Ella fue la que contrató al chico que lo editó, que se aseguró de que todo quedara muy claro. Como ella misma escribió en el mensaje anónimo, que solo más tarde supe que era suyo. ¿Estás diciendo que ella planeó todo esto? ¿Planeaste o aprovechaste el momento? Pero lo que importa es que ella quería que todo explotara. No por justicia, pero por envidia, por resentimiento. No lo podía creer. O mejor dicho, Anne podría, sí. En el fondo, siempre sentí que algo andaba mal. Se acercó demasiado rápido. Y ahora Anto tenía sentido. Fue una idiotao, susurré. Le conté a una serpiente mi secreto. Cometiste un error, Sofía, pero manipuló el dolor de todos. Nos quedamos en silencio. Y entonces, por primera vez, sus ojos se suavizaron. Tiene mis ojos, ¿verdad?, dijo en un tono casi triste. Asentí con la cabeza. Sí, y su forma de fruncir el ceño cuando está concentrado. William sonrió de soslayo. No sé si podré perdonarte, Anne, todavía no. Pero quería darte las gracias por no ocultarme la prueba, por venir aquí, por cuidarlo bien. Amo a nuestro hijo, y por mucho que lo dudes, Anne, todavía te amo. Me miró y por un segundo vi
a William de antes, el hombre que me llevó a bailar a la cocina, que me abrazó por detrás mientras cortaba verduras. Eso me hacía reír de los chistes más tontos, pero el momento ya pasó. Se puso de pai. Ahora nos vamos a ver más a menudo, Anne, por su culpa. Pero entre nosotros es otra historia y llevará tiempo, si es que todavía queda algo por salvar. Me quedé allí, quieto, el corazón hecho pedazos, pero por primera vez en mucho tiempo. Había algo más allí en esperanza. Esperanza de que el dolor no sería el final. Esperanza de que la verdad, aunque sea cruel, dejaría espacio para algo nuevo. Esperanza de que algún día podré redimirme, no con palabras, sino con acciones. Han pasado 3 meses desde aquella conversación en el café. 3 meses en los que muchas cosas han cambiado, por dentro y por fuera. William comenzó a visitar a nuestro hijo con frecuencia. Al principio, siempre fue rápido, objetivo casi protocolarí. Llevaba juguetes, pasaba unos minutos, hacía algunas preguntas y me iba. Pero, con el tiempo, algo cambió. Empezó a conseguir más. Jugando de verdad, llevando en tu regazo. Cantar canciones en voz baja mientras mece al niño en el sofá. La primera vez que los vi a los dos durmiendo juntos, uno al lado del otro, mi corazón se apretó de una manera que ni siquiera puedo explicar. Una mezcla de dolor, ternura y añoranza de lo que podría haber sido, pero también un cierto alivio. Porque, a pesar de todo, él estaba ahí en mí, todavía estaba distante, educado, respetuoso, pero frío. La herida entre nosotros seguía abierta, y yo sabía que no podía forzar nada. Simplemente lo mantuve cierto pedir disculpaos tantas veces como sea necesario. No para esconderse. Cada vez que venía, hacía que el ambiente fuera lo más pacífico posible. Nunca usé a nuestro hijo como excusa para forzar conversaciones sobre el pasado. Simplemente demostraba con actitudes que estaba tratando de ser mejor. Eso lo había aprendido, que incluso demasiado tarde comprendí la gravedad de lo que había hecho. En cuanto a mi viejo amigo, o lo que quedaba de él, la ruptura fue silenciosa pero definitiva. Intentó enviar mensajes, justificaciones vacías, promesas de que no había sido malo. Nunca respondí. Ella ya no era parte de mi vida, y honestamente, ni el suyo. William también se alejó, se dio cuenta de que estaba siendo manipulado en un momento de vulnerabilidad, y esto cerró la puerta a cualquier posibilidad futura entre ellos. La gran verdad es que a veces cometemos grandes errores y no se puede retroceder en el tiempo. No se puede borrar, solo se puede vivir con lo que queda y tratar de reconstruir a partir de ahí. Empecé a trabajar desde casa, haciendo pasteles y dulces por encargo. Poco a poco, fui ganando clientela en el barrio. Las madres de la guardería se interesaron, lo recomendaron. No era la vida de mis sueños, pero era la mía, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control sobre algo. Mi hijo, nuestro hijo, creció hermoso, inteligente, cariñoso y cada vez más como su padre. Los ojos, la seriedad cuando se está concentrado, incluso el caminar. Veía a William en él todos los días, y a pesar de que mi padre y yo estábamos separados, había algo fuerte que nos unía. Y tal vez, todavía había un puente entre nosotros. Aunque esté roto, un domingo, William apareció sin previo aviso. Tenía una bolsa con uno de los juguetes favoritos del niño y un sobre en sus manos. ¿Qué es eso?, pregunté, sorprendido. Eso es lo que queda de nuestros votos matrimoniales. Los que nunca he leído. Pensé que tal vez querías verlo. Me senté en el sofá, con el papel temblando en mis manos. Prometo elegirte todos los días, decía un extracto. En los días fáciles, en los días difíciles, e incluso en aquellos en los que no te lo mereces. Las lágrimas cayeron sin que yo pudiera contenerme. ¿Sigues creyendo eso?, susurré. Tardó en responder. Yo creí, pero después de lo que pasó, todo estaba revuelto. Y ahora... ¿qué? Ahora, estoy tratando de recordar quién era antes del dolor y entender si todavía puedo ser ese hombre. Levanté la vista. Me miraba por primera vez en meses, como si todavía viera algo más allá de la traición. ¿Y tú?, preguntó. ¿Quién eres ahora, Sofía? Respiré hondo. Pensé en la mujer que era el que traté de ser y en lo que me convertí
después de la caída. Soy alguien que intenta arreglar lo que se rompió, aunque sabemos que no todo se puede pegar. Eu senti, com ele o tiempo esa noche, después de que se fue, vi a mi hijo dormir. Y pensé que tal vez el amor no se trata solo de promesas cumplidas, sino sobre cómo actuamos después de que todo se derrumba, de cómo, incluso en ruinas, todavía hay espacio para reconstruir. No espero que nadie me perdone. Él tampoco, ni el mundo, pero hoy me perdono a mí mismo, un poco por día, una pieza a la vez, porque aprendí por las malas posibles que la verdad siempre llega, y cuando llega, solo tenemos dos opciones: hundirnos, o para renacer y elegir renacer. Si te gustó esta historia, no olvides dejar el like para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta, y por supuesto, comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué te parece.